Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. Investigación, disección aórtica. Materia, bioquímica metabólica. Impartida por el Dr. Eduardo Armienta Aldana. Culiacán, Sinaloa. Integrantes: Osuna Rodríguez, Susana Yanet. Rivera Ispuro, Zenaida. La disección aórtica se caracteriza por la creación de una luz falsa en la capa media de la pared aórtica. Se clasifica según la presencia y localización de los desgarros primitivos, así como la extensión retrógrada o anterógrada de la misma disección. Recientemente se han descrito otras dos formas etiológicas de disección aórtica. El hematoma intramural, también conocido como disección aórtica sin desgarro intimal, es esencialmente una hemorragia contenida en la capa media aórtica. Por otro lado está la úlcera aórtica aterosclerótica penetrante, el cual da una lesión aterosclerótica aórtica que penetra en la lámina elástica interna, formando un hematoma en la capa media de la aorta torácica descendente, que permanece, por cierto, localizado o se extiende unos centímetros sin formar ninguna segunda luz. Continuamos con la disección aórtica. La disección aórtica, mostrada en la ilustración 2, ocurre cuando la capa más interna de la aorta, denominada íntima, se desgarra y la sangre se escapa a través del desgarro. Existen indicios de que Galeno describió la disección arterial en el siglo II. Vesalio aportó otros conocimientos de la enfermedad en el siglo XVI. Fue Sennertus el primero que hizo una descripción del proceso de disección aórtica. Morgagni describió en 1759 una disección de aorta rota. El 26 de octubre de 1760, Frank Nichols encontró un hemopericardio y dilatación de la aorta ascendente. Las primeras descripciones clínicas las realiza Maunir en 1802 y les da el nombre, por supuesto, de disección aórtica. Garen en 1935 practica la primera intervención quirúrgica al respecto. Por último, pero no menos importante, la era moderna de abordaje directo la inicia Jones en 1953 al conseguir la sutura directa de la íntima. Hablando del concepto. Aunque el concepto de aneurisma se basa de forma importante en el diámetro de la arteria, no solo es la dilatación, sino también un aumento simultáneo de su masa parietal por un intenso proceso inflamatorio localizado que compromete la síntesis y la degradación de la matriz proteica de la pared aórtica. El sustrato anatómico inicial de la disección arterial es un desgarro en la íntima que deja expuesta la capa media a la presión intraluminal, aórtica, en el caso de la disección de aorta. Cada día está más claro que disección y aneurisma de aorta son conceptos que no deben mezclarse ni siquiera para denominar situaciones evolutivas que partiendo de uno de ellos desemboquen en anomalías parecidas al otro. En su clasificación podemos encontrar la de Beicke, en el cual el tipo 1 compromete la aorta ascendente del arco y se extiende hasta la aorta descendente. El tipo 2, como se puede mostrar en la imagen, la disección se limita a la aorta ascendente y al arco aórtico. Por último, el tipo 3, la disección se origina a nivel de subclave izquierda y se extiende en forma distal. Tenemos la clasificación de Stanford, la cual tiene dos tipos, los cuales pueden observarse en la imagen. El tipo A, denominado proximal o ascendente, es el que presenta extensión o no al arco y aorta descendente. Reúne los tipos 1 y 2 de DeBakey. El tipo B, denominado distal o descendente, es el que equivale al tipo 3 de DeBakey. Esta clasificación es más práctica, ya que si el paciente se clasifica como A, debe someterse a cirugía de urgencia, mientras que en el B, el tratamiento es solo médico. Otra clasificación es la propuesta por Svensson y Cole. Recientemente, Svensson y Cole han descrito una nueva clasificación en la que se considera el hematoma intramural y a la úlcera aórtica como subtipos de disección, los cuales se muestran en la imagen. La clase 1 es la disección aórtica clásica con un colgajo íntimo medial entre verdadero y falso lumen. La clase 2 es la irrupción medial con formación de hematoma o hemorragia intramural. La clase 3 es discreta disección sin hematoma, de localización excéntrica, en el sitio de la lesión inicial. La clase 4 es la ruptura de placa que lleva a una ulceración aórtica penetrante sin hematoma subyacente, usualmente subadventicial. La clase 5 es la disección iatrogénica y traumática. Topografía. Es frecuente hablar de disección de aorta para referirnos a cualquier localización de esta, ya sea la tipo ascendente o descendente.
cuando nada tiene que ver una disección de aorta abdominal con una torácica. Incluso si nos enfocamos en la aorta torácica como lo estamos haciendo, son muy diferentes las disecciones que afectan a la aorta ascendente tipo A y a la aorta descendente tipo B. Mencionando causas y factores predisponientes. La disección aórtica puede ocurrir por varias razones que incluyen la genética, la presión arterial alta crónica, el colesterol alto, el fumar, el trauma y el uso de drogas ilegales. Estos factores pueden observarse en las imágenes. Algunas personas nacen con una alteración en genes específicos que afecta el desarrollo de la pared de la aorta y predispone a la aorta para el agrandamiento y o la disección. La presión arterial alta crónica sin controlar puede causar estrés en la pared de la aorta con el tiempo y puede llevar a un aneurisma y disección. La hipertensión arterial es el factor más frecuente asociado a la disección aórtica. La hipertensión arterial acelera el proceso degenerativo normal de la capa media. Manifestaciones clínicas. Una de las más constantes es la presencia de dolor agudo de intensidad máxima al inicio y que migra a medida que avanza la disección. Entre las manifestaciones neurológicas puede ocurrir un accidente cerebrovascular y con menos frecuencia un coma o paraplegia. La presencia de falla ventricular izquierda agudo casi invariablemente supone la presencia de insuficiencia aórtica aguda. El paciente generalmente muestra signos de mala perfusión periférica, pese a que la hipertensión arterial es normal en la mayoría de los casos. La disminución o ausencia de pulsos es un hallazgo guía de la disección aórtica. Por otro lado, el infarto de miocardio ocurre hasta un 2% de los casos. Otras manifestaciones clínicas pueden ser el hemotórax, hemoptisis y hematemesis. Sobre el diagnóstico. El síntoma primordial es el dolor. Este es de comienzo súbito y muy severo desde su inicio. Su localización depende del sitio de la disección. Puede ocupar el área precordial, el abdomen o el área interescapular. Este dolor severo suele ir acompañado de síntomas vegetativos como diaforesis y síncope. El dolor pleurítico indica la inminencia de ruptura a la cavidad pleural. La hemoptisis puede señalar la ruptura del bronquio fuente izquierdo. El diagnóstico diferencial debe hacerse con infarto agudo de miocardio, insuficiencia aórtica aguda, pericarditis, pleuritis, perforación de víscera hueca y dolor de origen musculoesquelético. No existe una prueba de elección en la evaluación de la disección de aorta, pues las técnicas disponibles tienen ventajas e inconvenientes. Exámenes complementarios. Radiografía de tórax. Se ha sugerido que este tipo de radiografía es de alta precisión diagnóstica. La realidad es que menos del 30% de los pacientes reciben diagnóstico erróneo. Exámenes complementarios. La mayoría de los pacientes no presenta alteraciones en los exámenes rutinarios. Algunos presentan leucocitosis, pero eso solo te indica que hay una infección en tu cuerpo. Electrocardiograma. Es normal en la mayoría de los casos. En pacientes hipertensos puede poner de manifiesto signos de hipertrofia ventricular izquierda. Ecocardiograma. Es una técnica no invasiva disponible en la mayoría de los centros que no necesita de medio contraste intravenoso. Ecografía transtorácica. Tiene baja sensibilidad y especificidad, pero un alto valor predictivo positivo. Su mayor limitación es la incapacidad para visualizar la totalidad de la aorta torácica. Continuando con los exámenes complementarios, tenemos la ecografía transesofágica, ETE. Es una técnica segura con alta sensibilidad y especificidad, 99 y 97% respectivamente. La introducción de sondas biplanares y multiplanares ha posibilitado la visualización de la totalidad de la aorta torácica. Existe el ultrasonido intravascular, en el cual la sonda es introducida por vía arteria femoral y se avanza por vía retrógrada, visualizando la totalidad de la aorta abdominal y torácica. Da información complementaria en pacientes diagnosticados con alguno de los procedimientos convencionales, como son la localización, extensión y características del septum que separa ambas luces, y así se demuestra cuál de las luces es la responsable de la irrigación de ramas aórticas. Otro examen es la tomografía axial computadorizada, TC. Con este examen se aprecia muy bien las calcificaciones de la íntima. Su desplazamiento medial es diagnóstico de disección aórtica. El examen de resonancia nuclear magnética, RM.
El contraste natural que existe entre el flujo sanguíneo y las estructuras que lo rodean permite hacer más fácilmente el diagnóstico de disección aórtica, sin necesidad de medio de contraste, lo cual representa una gran ventaja si el paciente es alérgico o tiene comprometida su función renal. Es el examen que mejor visualiza el colgajo de íntima y con el que se diferencia más fácilmente el tipo A del tipo B. Permite identificar mejor las dos luces en virtud de su capacidad para mostrar el flujo más rápido en la luz verdadera y el flujo más lento en la luz falsa. La aortografía. Por muchos años fue el examen de elección para el diagnóstico de la disección aórtica. Sus ventajas son que demuestra la existencia de insuficiencia valvular aórtica, el mapa coronario y el sitio de entrada del medio a la luz falsa y la reentrada a la luz verdadera, en un 50% de los casos, así como la fracción de eyección. En el tratamiento médico, todo paciente en quien se sospeche disección aórtica debe ser admitido en una unidad de cuidados intensivos. Ahí se le debe monitorizar la tensión arterial, el ritmo cardíaco, la presión venosa central, la diuresis horaria y, cuando lo amerite, la presión capilar pulmonar y el gasto cardíaco. La terapia inicial se orienta a controlar el dolor y disminuir la presión arterial sistólica entre 100 y 120 milímetros de mercurio. El medicamento de elección para bajar la presión arterial es el nitroprusiato de sodio en infusión endovenosa continua, dada su corta vida media y el rápido inicio de acción. Por otro lado está el tratamiento quirúrgico. Cuando se diagnostica disección aórtica se debe determinar en primer lugar si es tipo A o tipo B. La que se inicia en la aorta ascendente compromete seriamente la vida del paciente debido al riesgo de la ruptura del pericardio. Este tipo de disección es considerado una emergencia quirúrgica. La disección de la aorta descendente permite estabilizar primero al paciente, ya que la ruptura es menos probable. El paciente con disección aórtica tipo B necesariamente debe someterse a cirugía si presenta una de las siguientes complicaciones, como progresión de la disección, signos de oclusión de las ramas mayores de la aorta y, por último, signos inminentes de ruptura como sangre en cavidad pleural. En el seguimiento de los pacientes con disección de aorta. Disección tipo A. Cuando no se utiliza ecocardiografía intraoperatoria, la valoración de los resultados del tratamiento quirúrgico debe realizarse en el posoperatorio inmediato. Las principales complicaciones que deben valorarse son la formación de un pseudoaneurisma entre la pared de la aorta y el injerto vascular, la presencia de regurgitación aórtica significativa y la persistencia de la disección de la aorta descendente. Finalmente, en el 60-75% de los pacientes intervenidos por disección de la aorta ascendente, persiste la disección distal al segmento operado. Ambas técnicas son muy precisas en el diagnóstico de las complicaciones en la aorta ascendente proximal. Seguimiento de los pacientes con disección tipo B. El mayor riesgo lo tienen los pacientes con hipertensión arterial no controlada o cuando la aorta excede 60 milímetros en diámetro. El 25-40% de los pacientes con disección aórtica tipo B requiere tratamiento quirúrgico por dilatación progresiva de la aorta. Un subgrupo especial son los pacientes afectados de síndrome de Marfan. En ellos son frecuentes nuevas disecciones en diferentes segmentos de la aorta durante el seguimiento. Los pacientes deben ser seguidos clínicamente por técnicas de imagen a los 3 y 6 meses después de la disección aguda. A partir de entonces, cada 6 meses durante 2 años y después a intervalos de 6 o 12 meses según el perfil de riesgo del paciente. Hematoma intramural. El hematoma intramural aórtico demanda un seguimiento parecido al de la disección aórtica. No obstante, como este tipo de patología tiene un curso evolutivo mucho más dinámico que el de la misma disección, es aconsejable realizar un primer control en los 3 primeros meses de seguimiento del paciente. Mortalidad. Clásicamente se dice que la disección aguda de la aorta torácica no tratada provoca una mortalidad del 1 al 3% por hora, pero esta tasa es a nivel global y para la disección tanto tipo A como tipo B. El riesgo de muerte sin tratamiento alguno en disecciones de tipo B se estima del 25% en las 24 horas, del 50% durante la primera semana, del 75% al mes y casi el 90% al año. La mortalidad en general depende de algunos factores que pueden conocerse previamente y que por tanto nos permiten aventuar el índice de gravedad de cada caso. Así, el mejor pronóstico lo tenemos en disecciones de tipo B no comunicantes y limitadas a la aorta descendente. Por último, tenemos las discusiones. Una vez realizado el procedimiento necesario para el tipo de disección, se debe tener una adecuada recuperación. Para una disección aórtica ascendente, el curso y la extensión de su recuperación podrían depender de su condición al momento de la cirugía, de la extensión de la operación y de cualquier complicación.
Para una disección médica controlada que involucra la aorta torácica descendente y el abdomen, su hospitalización sería de 5 a 7 días para asegurar que su presión arterial esté bien controlada y que la aorta no esté cambiando en la imagen de seguimiento. Si usted tiene una disección aórtica, necesitará controles de por vida para monitorear la presencia de complicaciones posoperatorias o el continuo crecimiento o cambio en la aorta. Necesitará tener su presión arterial bien controlada. Se recomienda que modifique sus actividades o ejercicios, evitando levantar cosas pesadas y el estiramiento prolongado.